Muy buenos días para todos. Qué gusto de nuevo, qué alegría poderme dirigir de nuevo a todos ustedes esta mañana, mis hermanos, mis hermanas. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente linda de la Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga, también a toda esa gente linda de mi familia en la ciudad de Medellín, si me están viendo. Igualmente a toda esa gente linda que tengo allá en mi familia en el Valle del Cauca, en Cali, en Palmira, en Buga, igualmente en la ciudad de Bogotá. Un saludo muy especial para todos quienes esta mañana tengan a bien escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Es un gozo de verdad muy grande poder llevar a cabo nuestro culto, aunque en esta forma tan inusual, pero de todas maneras nos alegramos porque seguimos siendo una iglesia unida en el Señor. Esta mañana yo quiero que pensemos en una segunda parte del tema que estuvimos considerando el domingo anterior. Hemos estado hablando acerca de Noé y el diluvio universal. Ya vimos una primera parte hace 8 días. Vimos y pensamos en Noé, digamos, fuera del arca. Vimos a Noé construyendo el arca y hemos sacado una enseñanza de eso. Pero hoy quiero que pensemos en Noé dentro del arca. Y por eso quiero que vayan conmigo al libro del Génesis en el capítulo 7, en el versículo 7. Miren, allí dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 7, versículo 7. Dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Muy bien, miren que allí dice que Noé entró en el arca. Por eso esta mañana quiero que pensemos acerca de Noé en el arca. Y quiero pedirte que te conectes conmigo en esta reflexión que queremos hacer esta mañana, porque sé que es algo que va a ser muy especial para la vida de todos y cada uno de nosotros. Permítanme orar al Señor. Dios bueno, tú eres maravilloso. Tú eres Dios omnipotente, soberano. Tú eres Dios que en todo lo que haces, lo que permites que suceda, en todo lo que acontece, tienes el control, pero también tienes un propósito. Señor Dios, que como pueblo tuyo, como iglesia, como hijos e hijas tuyos, podamos, Señor, descubrir, encontrar el propósito tuyo en medio de toda esta circunstancia que vivimos. Que podamos escuchar tu voz, que aunque haya muchas cosas que no podemos comprender y a las que no les encontramos quizás respuesta, pero sí podamos ver el propósito tuyo, porque hoy tú estás hablando de una manera muy especial a cada una de nuestras vidas. Dios, que hoy tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra, Señor, haga lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. A ti sea la gloria y guíanos por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El diluvio es una historia muy antigua. Muchas culturas en la historia han guardado memoria de este acontecimiento. Lo hemos visto en culturas muy antiguas del Asia y aún en culturas también igualmente antiguas del mundo precolombino. Muchos dudan acerca de la realidad del diluvio. No creen que haya sucedido tal cosa. La verdad es que a muchos no les gusta el relato del diluvio
porque describe un juicio de Dios. No les gusta pensar que un día Dios juzgará sus propias vidas, así como juzgó la vida de toda esa humanidad en los tiempos de Noé. Pero déjenme decirle a título personal que si esta historia está en la Biblia, es cierta. Es cierta definitivamente. El diluvio fue un acontecimiento interpretado posteriormente en la historia bíblica como un juicio de Dios. Y eso fue correcto. Y es evidente por el contexto en el que el relato del diluvio nos viene, en el contexto en el que se da. Así que es esa la versión que nos llega a nosotros. El diluvio, si bien fue un hecho, digamos, de la naturaleza, también fue un juicio de Dios. Nuestro texto que acabamos de leer hoy nos dice que por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ahora, es natural pensar que frente a semejante amenaza, era obvio que Noé entrara en el arca con toda su familia. Quizás Dios esperaría que otras personas también lo hicieran. Miren bien que Dios indicó, cuando le dio instrucciones a Noé, que después de que él y su familia entraran en el arca, ¿verdad?, él daría aún un compás de espera de otros 7 días. En el versículo 4 dice, las palabras de Dios a Noé le dicen, y pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. O sea, una semana más de tiempo para dar oportunidad a los pecadores para que se arrepientan. Dios da un compás de espera aún antes de enviar su juicio para que las personas, hombres y mujeres, se arrepientan. Pero el problema es que nadie creyó. Absolutamente nadie quiso creer, excepto Noé y su familia. Muchos siglos después, el Señor Jesucristo, refiriéndose al diluvio, Él decía a la gente de su propia generación. Decía Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículos 37 al 39. Allí dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, nadie creyó, pero el diluvio vino como un juicio, en una forma inesperada, y esto trajo serias consecuencias para mucha gente. Esto nos enseña varias cosas. Primero, Noé reconoció la amenaza del diluvio. Noé entendió que podía perder la vida. También, en vista de eso, Noé buscó el refugio que Dios le brindó. Y el arca lo salvó, mientras afuera el mundo pereció. En el versículo 23 del mismo capítulo 7 de Génesis, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Es claro, con respecto al arca, que se trata de estar adentro o de estar afuera. Las consecuencias en los dos casos son diferentes. Noé y su familia conservaron la vida, pero el resto pereció. Simplemente fueron aniquilados.
Nosotros podemos deducir de esto que, por una parte, el arca, en el caso de Noé, es un medio de salvación. Es obvio. Noé no habría podido escapar del diluvio si no hubiera sido por el arca. Lo más sabio es reconocer que no solo un diluvio, no solamente una guerra, no solamente una quiebra económica, no solamente una pandemia son una amenaza de muerte, sino también lo es, y con mayor seriedad, el que nos llegue a sorprender la muerte y nosotros no hayamos resuelto nuestra vida delante de Dios. En ese sentido, nos habla muy claro la palabra de Dios a través de lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, en los versículos 6 al 7. Allí dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a Dios porque Él perdonará con generosidad. Así que, siendo el arca un medio de salvación, entonces Noé se metió en lo único que podía salvarlo. Esa fue una decisión muy inteligente. La salvación de Noé no fue meramente temporal. Noé no buscó librarse solamente del diluvio y esperar que pasara todo para que la vida continuara normalmente. En realidad, lo que esto nos enseña va mucho más allá de una mera expectativa temporal. La salvación de Noé trascendió mucho más allá del diluvio. Así lo hace ver el escritor de la epístola a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 7. Allí dice el texto que considerábamos hace 8 días, Hebreos 11:7. Donde dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así que, según este texto, la salvación de Noé trascendió mucho más allá del diluvio. Cuando el escritor de la epístola a los Hebreos, muchos siglos después, aplica esa idea a la fe de Noé y a lo que él hizo y la relaciona con la salvación eterna. Eso significa que el escritor de Hebreos reconoce que Noé se salvó del diluvio, es verdad, pero Noé también salvó su alma. Miremos la última parte del texto de Hebreos que acabamos de leer. Allí dice: y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Digamos esto de una manera sencilla. El arca era un mensaje en sí misma. Imagínese usted a Noé en su tiempo, delante de su propia generación, construyendo el arca. Día tras día, mes tras mes, año tras año, Noé ocupado en construir el arca. Esa arca que Noé estaba construyendo era un mensaje para su propia generación, para la gente de su tiempo. Era un mensaje que les estaba hablando acerca de algo que vendría. Esa arca indicaba dos cosas. Significaba, por una parte, un juicio viene. Yo estoy seguro de que la gente observaba a Noé construir el arca. Observaban el arca que Noé estaba construyendo. Y esa arca les hablaba a ellos acerca de un juicio que vendría. Solamente que ellos no atinaban a entender ni querían creer. Y por otra parte, el arca también conllevaba un mensaje
de que Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia que juzga y envía juicios sobre el pecado. En el Antiguo Testamento son muy claras las palabras del profeta cuando dice que Dios no tendrá por inocente jamás al culpable. Y la generación del tiempo de Noé era culpable delante de Dios. Pero ellos no quisieron entender el mensaje que representaba el arca. Y Noé demostró con su fe que eso era cierto. Por haberle creído a Dios, Noé fue salvado. La demás gente pereció por no creer. Así que Noé aseguró su futuro en Dios. Uno se pregunta aquí, ¿hasta dónde vislumbraba Noé su horizonte futuro? Al fin de cuentas, Noé vivió 350 años más y murió. Dice en el versículo 29 del capítulo 9 de Génesis. Noé vivió 350 años más y murió. Pero la perspectiva del Nuevo Testamento es que Noé vivió más allá de la muerte. Noé tomó en serio la advertencia de Dios y por eso con temor preparó el arca y se metió en ella con su familia. La más grande advertencia de Dios para nuestra generación y para ti hoy, para quien me esté escuchando hoy, para quien esté recibiendo esta palabra, la más grande advertencia de Dios para nuestra generación no es tanto la de una tercera guerra mundial o la de una una pandemia o la del fin del mundo. Esas no son las más grandes advertencias de Dios para nuestras vidas hoy. ¿Quieres saber cuál es la más grande advertencia de Dios para tu vida, para tu corazón, para tu conciencia? La más grande advertencia de Dios. En el capítulo 10, en el versículo 28 del Evangelio de Mateo, Jesús nos trae en sus propias palabras cuál es la más grande advertencia para nuestras vidas en el día de hoy. Él dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esta es una advertencia real. Esta es una advertencia seria. Esta es una advertencia grave. Esta es una advertencia que cada quien puede tener a bien considerar o rechazar. Por eso, uno se pregunta, y tal vez muchas personas se pregunten, ante esa inminente realidad, la inminente realidad de que en algún momento, independientemente de las circunstancias en las que me encuentre, mi alma parta a la eternidad, uno se pregunta, ¿qué pudiera salvarnos realmente de esa terrible realidad, de llegar a experimentar la muerte sin que hayamos resuelto nuestra situación con Dios? ¿Qué nos puede salvar realmente de esa terrible realidad? La verdad es que solo Jesucristo, si depositamos en Él nuestra confianza. Solo Jesucristo, si depositamos en Él nuestra confianza. Por tanto, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga que me escuchan esta mañana, nosotros también necesitamos un arca. Jesucristo es el arca de nuestra salvación. El pastor Charles Stanley, comentando acerca de esto, decía, el arca simplemente anticipaba la salvación eterna del pecado, la cual está a nuestro alcance por medio de Jesucristo. Así como la fe de Noé lo salvó a él y a su familia, también nuestra fe en Jesucristo nos salva hoy. Yo creo que el ejemplo que encontramos en Noé nos habla a nosotros hoy profundamente.
Al pensar en el diluvio estamos considerando un hecho lejos, muy lejos en la historia, en el pasado. Pero al considerar a Jesucristo, nosotros estamos considerando un hecho absolutamente presente en el día de hoy. El escritor a los Hebreos decía también que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estamos considerando también el presente de nuestra propia historia personal. Yo creo que si a Noé lo hizo recapacitar la inminencia del juicio de Dios a través del diluvio, a nosotros debiera hacernos recapacitar esta pandemia que afronta el mundo hoy, que si bien quizás no es el fin del mundo aún, quizás no es el juicio final, pero sí debiera hacernos recapacitar de que nuestras vidas en alguna manera penden de un hilo y que en cualquier momento nosotros podríamos ser llamados por Dios a rendirle cuentas de nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga, yo quiero decirte esto de todo corazón. Si tú cuidas tu integridad física, si tú cuidas tu salud, si tú te cuidas de los peligros de este mundo, de los peligros de hoy, de mañana, si tú te cuidas de esta pandemia, probablemente, mediante la misericordia de Dios, vivirás muchos años más. Pero si reconoces tus pecados, si confiesas tus pecados a Dios, si te apartas de tus pecados y te vuelves a Dios, si realmente te arrepientes y te vuelves de todo corazón y te refugias en Cristo, vivirás por la eternidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 26, Jesús habla con la angustiada Marta, la hermana de Lázaro, quien había muerto días atrás, y a quien Jesús resucitó en un momento muy especial. Pero Jesús le habla a Marta y le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hoy estamos recordando de una manera muy especial la resurrección de Jesús. Hoy más que nunca es el tiempo de creer firmemente en que Jesús vive, de que Él está con nosotros. Pero también es tiempo de abrir nuestro corazón a ese Cristo vivo que nos habla, que nos llama, que nos dice: ven y deja que yo encamine tu vida por donde realmente debiera ir. Jesús dice hoy también: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Hoy es el tiempo, un tiempo muy especial, de pensar en esto, de considerar en esto, de tomar una decisión, de poner en práctica el llamado de Dios cuando nos dice: vuélvanse al Señor, dejen sus caminos de impiedad y sus pensamientos indebidos inclinados al mal, y acójanse a la gracia y a la misericordia y al perdón de Dios. Yo quiero que esta mañana oremos y tengamos un momento de oración muy especial. Oremos primero que todo confesando nuestros pecados. Yo no sé cuáles serán tus pecados. Lo que sí sé es que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Pero solamente Dios
sabe cuáles son tus propios pecados personales. Aquellas conductas, aquellos comportamientos, esos caminos que has estado siguiendo en tu vida, ese tipo de relaciones que tienes, los hábitos, los vicios, las formas de ser que tienes que no son aceptables delante de los ojos de Dios. Todo eso es pecado delante de Él. Así que confesemos nuestros pecados hoy. Decidamos también apartarnos de esos pecados y volvámonos a Dios en un verdadero arrepentimiento. Y sobre todo, invitemos a Jesús a entrar realmente en nuestra vida. Que Jesús venga a formar parte de nuestra vida y venga a ser el centro mismo de nuestra vida. Que todo lo demás que no compagina con la voluntad de Dios sea simplemente echado fuera y que Jesús venga a ser el centro de tu vida. Aceptemos hoy el perdón y la salvación de Dios. ¿Cuántas personas han muerto en el mundo en estas últimas semanas, estos últimos meses, a causa de todo este virus? ¿Cuántas personas han partido a la eternidad? En Europa, en Asia, aquí en Norteamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, en todo el mundo. ¿Cuánta gente ha partido a la eternidad? Nosotros no sabemos en qué momento Dios nos llame a rendirle cuentas de nuestras vidas. Así que es el tiempo de pensar en que realmente es importante y urgente meternos en el arca que es Jesús, nuestra salvación, y quien es el único que nos perdona porque Él murió en la cruz y llevó nuestros pecados por nosotros. Allí donde estás, voy a invitarte que consideres esta palabra, considera este mensaje, que inclines tu rostro delante de Dios allí donde estás y mires tu propio corazón bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Considera tu propia vida delante de Dios. Considera tu propia conciencia. Considera tu propio ser. Escucha lo que el Espíritu Santo te dice, lo que Él señala en ti, porque el Espíritu Santo solo te podrá hacer ver la verdad acerca de ti mismo, acerca de ti misma. Reconoce tus pecados, confiésalos a Dios y dile a Jesús que venga a ser una presencia real como Señor y Salvador en tu corazón. Ora conmigo y habla con Dios. Y dile: Señor Dios, yo sé que tu palabra es verdad. Y tu palabra hoy me habla. Y tu palabra trae luz a mi corazón. Y también entiendo que tu palabra, Señor Dios, me llama al arrepentimiento. Y yo sé, Señor Dios, que he estado pecando. Yo sé que soy pecador, soy pecadora. Yo sé que he estado involucrado o involucrada en hechos que son pecado delante de tus ojos. Yo sé también, Señor, que ha habido en mi corazón muchas veces malas intenciones, malas palabras en mi boca, malos pensamientos en mi mente. Yo reconozco que he vivido, Señor Dios, lejos de tu voluntad. Y reconozco también que tu grande propósito hoy es hablarme y llamarme al arrepentimiento y darme salvación. Hoy, Señor Jesús, yo te invito que vengas a mi vida como presencia viva,
como ese Cristo que resucitó y se levantó de entre los muertos y hoy vive. Señor Jesús, ven a mi corazón y sé mi Salvador, mi Señor, sé el centro de mi vida. Yo te ruego, Señor, que me perdones mis pecados. Yo tomo hoy la decisión, Señor Jesús, de seguirte, abandonar mis pecados y poner en orden mi vida delante de ti. Señor Dios, lléname de tu presencia y cúbreme con la sangre preciosa de Jesús. Te lo ruego, Padre, en su nombre. Amén y amén. Así que, si tú has hecho esta oración, puedes tener la certeza, la seguridad de que si lo has hecho de todo corazón, sinceramente, Jesús ha venido a tu vida, ha entrado en tu corazón, ha perdonado todos tus pecados y Él te da hoy una gran promesa. Él dice, de cierto les digo, si alguno cree en mí, tendrá vida eterna. Si alguno cree en mí, tendrá vida eterna. O mejor, Jesús dice, si alguno cree en mí, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Que Dios te fortalezca y te afirme en sus caminos y que tú puedas dar de verdad inicio en tu vida a una viva y profunda relación con Jesús. Dios les bendiga a todos grandemente.